Muy buenos días, querido quinto básico. Vamos a comenzar con la clase número 23, que lleva por nombre Transformaciones que experimentan la energía eléctrica. El propósito de esta clase es conocer las formas de transformación que tiene la energía eléctrica y el uso responsable de esta. Vamos a comenzar. Nosotros cada vez que utilizamos un aparato eléctrico, ya el que sea, esa energía se transforma en otros tipos de energía, ¿ya? Como por ejemplo, si nosotros miramos la situación que aparece en la imagen, en la número 1, hay un palito, ¿cierto? Un palito de helado que está puesto en un motor, ¿ya? Un pequeño motor que funciona a pila, ¿ya? Y luego pasamos a la imagen número 2, en donde esos cables, ¿cierto?, que están en el motor, se añade a cada uno de los lados de la pila. ¿Qué sucedería entonces si se unen los dos cables al mismo tiempo en la pila? Empieza a funcionar, ¿cierto? Y empieza a moverse como una hélice de helicóptero, ¿ya? Eso hace que la energía eléctrica que genera la pila, ¿cierto?, empiece a mover el palito de helado, ¿ya? Por lo tanto, la energía eléctrica se va a transformar en energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento, ¿ya? Es importante aclarar, como dice abajito, ¿cierto?, que la pila pasa por un proceso químico, ¿ya? Por eso la pila tiene energía química en su interior, la cual se transforma en energía eléctrica, y a su vez esa energía eléctrica se va a transformar entonces en energía cinética al mover el palito de helado que está en ese pequeño motor. Y ahora vamos a pasar a ver, ¿cierto?, las diferentes transformaciones que tiene la energía eléctrica. Ya algo muy parecido a lo que vimos recién. Tenemos entonces ahora la energía eléctrica que se transforma en energía cinética. Hay una gran cantidad de artefactos eléctricos que transforman la energía eléctrica en energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento, ¿ya? Para que esto suceda, se deben generalmente contar con un motor, ¿ya? Con un motor que produzca el movimiento, ¿ya? Algunos aparatos son, por ejemplo, la juguera o los ventiladores, como el que aparece en la imagen. Estos son los ventiladores de techo, ¿cierto?, que uno al encenderlo, ¿cierto?, como cuando encendemos la luz, ¿cierto?, estos motores tienen también un interruptor. Entonces se enciende y empieza entonces a girar las aspas que allí se encuentran. Sigamos con otro tipo de transformación. Ahora vemos la energía eléctrica que se transforma en energía térmica, ¿ya? Muchos artefactos como la estufa que aparece ahí, ya los tostadores eléctricos, los hervidores, la plancha, el secador de pelo incluso, ya, y muchos otros transforman la energía eléctrica entonces en energía térmica, o sea que empiezan a generar calor. Esa es la energía térmica, la que va asociada con el aumento de temperatura y que irradia calor entonces, ya, como por ejemplo la estufa que aparece ahí en la imagen, que utilizamos muchas veces cuando hace mucho frío. Otra forma de transformación de la energía eléctrica es a energía sonora. ¿Ya? Existen también muchos artefactos que transforman la energía eléctrica en energía sonora. Ya recuerden que la energía sonora es la que está asociada a la emisión de ondas sonoras, ¿ya? Algunos ejemplos son los instrumentos musicales, por ejemplo, ¿ya? Pero los que sean eléctricos, como una guitarra, por ejemplo, ¿ya? Una guitarra eléctrica. O los timbres, ¿ya? Esos también funcionan a través de energía eléctrica. Tenemos las radios, los televisores, ¿cierto?
que tienen ese tipo de transformación de energía. Entonces tenemos otro acá que es la transformación de la energía eléctrica a la energía luminosa, ¿ya? Ahí tenemos una linda lámpara, si se fijan tiene varias bombillas o ampolletas, como también se les llama. Una de las transformaciones más importantes de la energía eléctrica es cuando se convierte en ciertos aparatos en luz, ¿ya? Como por ejemplo las ampolletas, ¿cierto? Los LED, los tubos fluorescentes como los que hay en la escuela, ¿cierto? Esos tubos largos, ¿cierto? Y todos los tipos de ampolletas que nosotros conocemos, ¿ya? Ahí hay unas redonditas, las que usamos a veces en las casas son en forma de espiral cuando son de ahorro de consumo de energía, ¿ya? Pero este es uno de los mayores, es lo que más tiene uso, ¿cierto? En este ejemplo de transformación a energía lumínica. También están los televisores, ya los televisores también se transforman en energía lumínica, ¿ya? Porque si nosotros tenemos todo apagado y encendemos un televisor, también se va a alumbrar, por ejemplo, nuestro dormitorio o el lugar donde se encuentra el televisor. ¿Cómo nosotros podemos utilizar responsablemente la energía eléctrica? Dice en la sociedad en la que somos partes, un buen uso de la energía eléctrica es cada vez más importante, ¿ya? Por ejemplo, en la situación que aparece ahí en la imagen, tenemos que Sebastián se llama este niñito, ya que tiene la lámpara encendida, ¿cierto? Encendió la lámpara, si ustedes se fijan en la primera imagen. Después Sebastián encendió el ventilador porque tenía un poquito de calor, ¿cierto? Y luego también se puso a jugar con su juego de video, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con esta situación? ¿O qué pasa en esta situación? Que Sebastián tiene todos los aparatos eléctricos que tiene en su dormitorio, lo está utilizando, ¿ya? Por eso el papá le dice: Sebastián, tienes todos los artefactos eléctricos encendidos, ¿ya? ¿Cómo podemos evitar esto nosotros? Por ejemplo, apagando o no utilizando las cosas que son innecesarias. Por ejemplo, si es de día, no es necesario prender la luz, ¿ya? La energía eléctrica es fundamental en el mundo en que vivimos, ya que permite iluminar las calles por las noches, permite también el funcionamiento de los hospitales, de los puertos, de colegios, ya de sistemas de telecomunicaciones, por ejemplo, la televisión, las radios, etcétera. Ya es importante tener presente que los recursos a partir de los cuales se obtiene la energía eléctrica no son ilimitados. ¿Qué quiere decir esto? Que para generar energía eléctrica se ocupan recursos que en algún momento se pueden acabar, ¿ya? Y obviamente vamos a quedar sin ellos. Es por eso que es tan importante cuidar entonces la energía eléctrica. Como dice ahí, es fundamental utilizar responsablemente la energía eléctrica. ¿Cómo lo podemos hacer? Como dice ahí, por ejemplo, desconectando todos los artefactos eléctricos que no estemos usando, ¿ya? Como por ejemplo los cargadores de celular, los computadores, los tablets, ya que aún estando apagados consumen también energía eléctrica, ¿ya? O por ejemplo, si tenemos el cargador del celular enchufado pero no estamos cargando el celular, eso también está consumiendo energía eléctrica, ya también hay un gasto energético en eso. Otro ejemplo es que durante el día debemos abrir las cortinas de la casa, ya, para permitir que entre la luz natural, ¿cierto? La luz del sol, del día, a nuestros hogares. Y así evitar el uso de las lámparas, ¿cierto? O las ampolletas en nuestra casa. Otra forma, ¿cierto?, de utilizar responsablemente la energía eléctrica es apagando todos los artefactos y luces que no estemos ocupando. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro dormitorio, no es necesario tener la luz encendida, por ejemplo, del living comedor. Si es que no hay nadie, se puede apagar perfectamente, ¿ya? O las luces de la cocina y así sucesivamente. Lo otro es no abrir la puerta del refrigerador si no estamos seguros que vamos a sacar. Hay personas que tienen esa costumbre de abrir el refrigerador y mirar qué hay y luego cerrarlo, ¿ya? Eso también, el hecho de que nosotros abramos la puerta del refrigerador, emplea energía eléctrica,
ya como que hay un aumento de uso de energía al abrir la puerta. Por eso solamente se debe sacar, abrir cuando es realmente necesario abrirla para sacar algún producto que se encuentre en él, ¿ya? Y lo otro es sugerir a nuestros padres, ¿cierto? A nuestra familia, el uso de ampolletas de bajo consumo. ¿Se acuerdan que yo le dije que habían unas ampolletas que parecen espiral? Ya, esas ampolletas son de bajo consumo. Ya hay unas ampolletas que son LED, ya todas las que son LED ocupan muy poca energía para su funcionamiento y alumbran bastante. Y lo otro, también antes de elegir un aparato eléctrico, como por ejemplo un refrigerador, un microondas o un televisor, ya antes de comprarlo, debemos fijarnos en su etiqueta de eficiencia energética como la siguiente. Esta etiqueta, esta imagen donde dice más eficiente y menos eficiente, todos los aparatos que son eléctricos lo utilizan, ¿ya? Y dice qué letra utiliza nuestro aparato, o sea, en qué letra de eficiencia está nuestro artefacto que nos compramos. La idea es utilizar o comprar, ¿cierto?, los aparatos eléctricos que sean más eficientes en cuanto al uso de energía. Eso quiere decir que gastan menos. Dice ahí, un aparato es más eficiente respecto al otro si al realizar tareas simples como enfriar o cocinar un alimento emplea menos energía. A eso se refiere que sean eficientes, ¿ya? Para dar cuenta de lo anterior, los aparatos más eficientes se clasifican en la letra A, o sea, si están en la letra A, son más eficientes que todos los otros aparatos, ¿ya? Y van descendiendo gradualmente, ¿cierto?, de acuerdo a la eficiencia que ellos tengan, ¿ya? Por lo tanto, los que están en la letra G o cercano a la G son menos eficientes, o sea, ocupan más energía para realizar el mismo trabajo que otro aparato que esté, por ejemplo, en la letra A. ¿Ya? Por eso siempre hay que fijarse en esa, es como una especie de calcomanía que la pegan ya sea en los televisores, ¿cierto?, en los refrigeradores, en las lavadoras, aparece esto. Y también indica en qué letra está el aparato eléctrico que vamos a comprar, ¿ya? Entonces la idea es utilizar o comprar los que están más cercanos a la A porque ocupan menos energía y hacen el mismo trabajo que otros aparatos eléctricos. Y acá tenemos por último nuestra actividad, ¿ya? La actividad de hoy es solamente contestar esas preguntas en el cuaderno. Ya recuerden que tienen, antes de empezar a contestarlas, antes de escribir las preguntas, tienen que poner el número de la clase. Ya, esta es la clase entonces 23. Ya, son 3 preguntas. Ya, una de ellas es hacer una lista, ¿cierto?, de los aparatos eléctricos, ¿cierto?, y que transformen la energía eléctrica en otro tipo de energía, como los ejemplos que yo les daba antes de la lámpara, de los ventiladores y todo eso, para ver si ustedes saben de otros aparatos eléctricos que transformen la energía. ¿Ya? Otra pregunta, es ¿qué son los recursos energéticos no renovables? Que son los que se utilizan, ¿cierto?, los recursos que se utilizan para hacer energía eléctrica. Y por último, ¿de qué forma se relaciona el uso responsable de la energía eléctrica con el cuidado del medio ambiente? Ya son esas 3 preguntitas que se desarrollan en el cuaderno. Y eso sería todo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que se encuentren muy bien. Chao, chao.